Hola a todos, soy Robert, soy fotógrafo profesional y formador de otros fotógrafos en roberttomasfoto.com y en este vídeo vamos a hacer como un análisis del mercado, de lo que tiene disponible en este año 2022 el catálogo de Nikon. Así que si os interesa comprar una cámara Nikon o renovar vuestro equipo, este es vuestro vídeo. Bueno, os tengo que decir lo primero que para hacer esta guía me he basado en la página web oficial de Nikon, es decir, que los modelos disponibles en el año 2022 a fecha de este vídeo, de la grabación de este vídeo, es lo que vais a encontrar en su página oficial, porque luego sabemos que Nikon tiene una larga tradición de cámaras y tiene pues muchas cámaras que se han ido quedando atrás. Por ejemplo, la misma Nikon D500 que vamos a nombrar en este vídeo, pues recientemente he leído hoy que ha sido o está empezando a ser descatalogada en diferentes países. No quiere decir que no sea una cámara espectacular, quiere decir que, bueno, pues el mercado avanza. Con este pequeño disclaimer, vamos a comenzar. Nikon tiene tres grandes familias, sobre todo nos vamos a centrar en este vídeo en dos. Primero, su gama sin espejo, muy importante y cada vez más en su catálogo, la gama DSRL, es decir, la reflex de toda la vida, que poco a poco va perdiendo importancia, y luego las compactas, las famosas Coolpix, que en este caso vamos a decir que no les vamos a hacer demasiado, las vamos a nombrar ahora mismo, pero no vamos a adentrarnos en ellas, son sobre todo las cámaras bridge y tal, que no nos interesan demasiado porque son muy de inicio y a mí personalmente no me interesan absolutamente nada y creo que no son adecuadas para nadie. Entonces nos vamos a centrar en las sin espejo, la serie Z, que son relativamente nuevas en el mercado, y las cámaras reflex. Vamos a dividir también cada una de ellas en profesionales, aficionados y principiantes, que aunque no me gusta mucho hacer esa diferenciación, pero en el mundo del mercado y del marketing, pues Nikon sí que lo hace y también lo tiene en su web, así que, pues bueno, lo replicamos en este vídeo, sobre todo también para que vosotros, en función del nivel que estéis como fotógrafos en este momento, pues bueno, sepáis un poco qué cámaras os pueden servir, sobre todo a la hora de invertir en ellas. Pero vamos, que la cámara no es tan importante como el fotógrafo, eso que quede claro. Vamos a empezar pues con las cámaras de la serie Z, las Nikon sin espejo. Aquí Nikon nos hace dos grandes diferenciaciones. Cámaras más orientadas al mercado profesional y al mercado aficionado entusiasta, diría yo. En el mercado profesional vamos a tener las cámaras de formato completo, cámaras con un sensor muy potente, muy cuidado, novedoso, porque son más recientes en el mercado, y que van a estar capitaneadas por la nueva Z9, una cámara que vamos a encontrar por 6.499 euros, y que es una cámara espectacular, es una cámara que dispara hasta 120 frames por segundo, una cámara de 45,7 megapíxeles a formato completo. Bueno, esto es una barbaridad en cuanto a resolución. Bueno, autoenfoque rapidísimo con Deep Learning, que es una denominación que tiene Nikon para decir que enfoca muy bien. Visual en Real Life y vídeo en 8K. Al final, una cámara orientada más para el fotógrafo de prensa, el fotógrafo de naturaleza más profesional, que necesite sobre todo un chasis de cámara muy potente, que necesite la máxima fiabilidad. Ya no solo la máxima calidad de imagen, sino la máxima fiabilidad, y esto es muy importante en el mundo profesional. Si no queremos invertir ese dinero, no podemos, y somos profesionales o tenemos intención de hacer un trabajo serio y eficiente con estas cámaras Nikon, tenemos la Z7, tanto la Z7 como la Z7 II, porque ya hay una nueva Z7. La diferencia en cuestión de precios pues son unos 100 y poco euros. En realidad podemos encontrar la Z7 II por 3.500 euros aproximadamente y la Z7 pues más o menos por un poquito menos o más o menos similar, no os creáis. ¿Qué tiene de importancia o de diferencia con la Z9? Bueno, la resolución es la misma, también es un formato completo, es 45,7 megapíxeles, una barbaridad. Aquí por ejemplo el vídeo ya no es 8K, es 4K. Tenemos infinidad de puntos de enfoque, 493, y la capacidad de disparar 9 frames por segundo, por lo tanto, pues bueno, para ciertos trabajos, como pues por ejemplo fotógrafos de deporte, de acción, etcétera, pues bueno, sería la Z9 en lugar de la Z7. Igual que la Z7 II, que se mejoró un poquito, con diferentes pues bueno, capacidades, sobre todo a la hora del vídeo, pero más o menos suele ser una cámara pues que vaya, que es la Z7 es muy
eficiente en general y muy buena, sobre todo como habéis visto por una resolución espectacular para nuestras fotografías y vídeos. Si yo realmente fuera un profesional Nikon, un profesional que trabajara con Nikon, como fui en su día por cierto, pues bueno, tal vez me lanzaría por la Z7, en este caso la Z7 II, porque creo que la Z9 está muy orientada a ese nicho, como digo, del profesional de fotografía de acción, de deporte, que necesita una gran velocidad tanto en el enfoque como en el disparo a ráfaga, etcétera. Entonces, bueno, en ese caso, o incluso, por ejemplo, para hacer más producción de vídeo, pero creo que personalmente el tema de la reflex y Nikon en vídeo, por mucho que hayan avanzado, no creo que ahora mismo estén al nivel de otras marcas, ni siquiera de otro tipo de cámaras más orientadas al mercado del vídeo. Pero eso es lo que tiene la serie Z en el mundo más pro de su gama. Vamos a ver el mercado más aficionado y más también accesible de esta serie Z. En este caso nos vamos a encontrar con más variedad. Por supuesto, tenemos la Z6 y Z6 II. Al final tenemos una Z6 que podemos ahora mismo encontrar por unos 1.500 euros aprox, y la Z6 II por un poquito más porque es más actual, casi 2.300 euros. Son cámaras muy interesantes, sobre todo porque también son de un sensor de full frame, de formato completo. Aquí tenemos menos resolución que la profesional, o en el mercado profesional tenemos 24,5 megapíxeles, suficiente de largo. Y tenemos cámaras que disparan a 14 frames por segundo, con wifi a 5 GHz, vídeo 4K, 12 frames por segundo. Vaya, cámaras espectaculares que nos sirven también, por supuesto, para hacer trabajo profesional, aunque, pues bueno, Nikon no las encuadre en ese sector. Tanto la Z6 como la Z6 II, que la verdad es que la Z6 está a muy buen precio. Si bajamos un peldaño, tenemos la Z5. La Z5 por 1.300 euros ya te puedes hacer con ella. También es formato completo, son 24,3 megapíxeles, también vídeo 4K, y bueno, tiene unas funcionalidades más limitadas que la Z6 y por supuesto la Z7, pero en un cuerpo más compacto, más orientado un poquito pues para todo, ¿no? Una cámara más generalista, y que para aficionados entusiastas que quieran adentrarse en el mundo sin espejo de Nikon, por ese precio yo creo que es muy interesante, sobre todo porque sabéis que con un adaptador podéis utilizar los objetivos Nikon de antes, no solo limitados a la serie de Z, los objetivos con montura Z, que todavía no son demasiados. Si seguimos bajando otro escalón, nos vamos a encontrar con una de las novedades más recientes de la serie Z de Nikon, y es la ZCF, una cámara con un aspecto mucho más retro, mucho más romántica, con los controles en el cuerpo más manuales para controlar la obturación, la sensibilidad, incluso según con qué objetivo Nikon también podríamos el diafragma. Bueno, al final es una cámara más pensada para, pues bueno, ese romanticismo del aficionado entusiasta que echa de menos un poquito esos controles manuales, y que ellos se basan en la famosa Nikon F2, que era una cámara antigua de película, en la cual, pues bueno, ahí ellos dicen que se han basado un poquito en ella, es cierto, es verdad, se parecen bastante, pero bueno, en este caso yo creo que se ha quedado un poquito ahí, porque es una cámara que tiene el formato del sensor más pequeño, de X, es decir, APS-C. No tenemos aquí el formato completo, que es una de las razones por las que muchos criticaron esta cámara, porque la verdad es que por lo demás es una cámara muy interesante, con 20,9 megapíxeles, tiene la capacidad de disparar a 11 frames por segundo, vídeo en 4K, aunque creo que no son cámaras para grabar vídeo, aunque tiene la pantalla abatible, y por ejemplo para los bloggers con V, pues bueno, puede venir bien a la hora de grabar sus pequeños vídeos, y conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Bueno, es una cámara, como digo, pues muy interesante, que tenemos disponible en el catálogo de Nikon por aproximadamente 1.200 euros. Así que, bueno, aquí te viene generalmente con un kit. No he encontrado el precio solamente con el cuerpo, así que bueno, yo creo que conforme pase el tiempo aparecerá ahí, se podrá conseguir por un poquito menos de precio. Porque ya si nos quedamos en la cámara más básica de la serie Z, de la sin espejo de Nikon, nos encontramos con la Z50. Es una cámara de 899 euros aproximadamente, y una cámara pues más limitada, es también de X, con el sensor APS-C, 20,9 megapíxeles, igual que la anterior ZF, 11 frames por segundo. Básicamente es la misma cámara en el interior, pero con un diseño pues más feo, un diseño un poquito más tosco, menos cuidado, y más haciendo referencia a sus hermanas mayores, como la Z6, Z7, que eso sí están un poquito más refinadas en cuanto a diseño.
Bueno, esto es lo que tenemos en la serie Z. Vamos a ver qué ha pasado en la Reflex, en el DSRL. Bueno, el mundo de DSRL también se va a dividir en tres grandes familias. En este caso, Nikon lo hace así: profesionales, principiantes y aficionados entusiastas. Si vamos a comenzar de nuevo con los profesionales, nos encontramos que tenemos varios modelos. Primero, en la Nikon D500, que, como digo, en diferentes países empieza a estar ya descatalogada, pero es una cámara con sensor DX, APS-C más pequeño, pero una cámara muy rápida de enfoque, una cámara muy eficaz, muy óptima para trabajar también, por supuesto, que la encuadra por eso en el mercado profesional, que lo encontramos por unos 1.800 euros, que tiene un sensor de 20,9 megapíxeles, pero de una gran calidad, muy bien trabajado para, como digo, enfocar muy rápidamente, y que es una cámara que, la verdad, si estáis interesados en meterle caña a la cámara sin necesitar un full frame, vaya, esta cámara es la vuestra, porque además ahora seguro que va a empezar a bajar de precio. Si nos vamos un poquito a cámaras más modernas, nos encontramos con la Nikon D780, que es la heredera de la 750, una gran cámara que encontramos por los 2.340 euros. Es una cámara muy interesante porque aquí sí que tenemos el formato completo, tenemos 24 megapíxeles, tenemos 12 frames por segundo de posibilidad de disparo, visor óptico, batería de larga duración. Esto sí que es una gran diferencia con la serie Z, porque obviamente las DSRL tienen mayor capacidad de aguante en cuanto a batería. Y luego pues la montura F para montar infinidad de objetivos que tiene Nikon sin ni necesidad de adaptador. Son más grandes o más pesadas que la serie Z, pero vaya, solventes como ninguna. Si nos vamos un poquito más allá a cámaras de verdad para trabajar a lo bestia, bueno, la D850 es un formato completo de 45,4 megapíxeles. Aquí sí que tenemos cámara para hacer de todo, si somos retratistas, paisajistas, fotografía publicitaria, etcétera, para todo. Por supuesto, para retratos, para bodas, para todo. La D850 es una cámara, la verdad es que muy solvente. En este caso la vamos a encontrar por 2.749 euros aproximadamente, y es una cámara que, como digo, tanto con la 780 como la 850 son cámaras para trabajos de verdad muy intensos y perfectamente solventes. Pero si vamos un poquito más allá, igual que nos pasaba con la Z9 en cuestión de sin espejo, si queremos la máxima prestación, la máxima capacidad, la máxima fiabilidad, incluso la máxima robustez, tenemos en el cuestión de con espejo la serie de Reflex, la D6. En este caso por 7.300 euros. Y la D6 encontramos un sensor formato completo de 20,8 megapíxeles, hasta 14 frames por segundo, un autoenfoque de 105 puntos rapidísimo, una sensibilidad que podemos subirla hasta 102.400, demasiado, GPS integrado, bueno, diferentes cosas que tiene, y luego sobre todo pues la robustez y la prestancia de este tipo de cámaras más orientadas a un mercado, como hemos dicho, la Z9, pues más fotógrafos de prensa, de acción, de tal, que necesiten ese plus de robustez. Eso sí, el tamaño se nota y el peso también. Si nos vamos a los aficionados entusiastas, bueno, aquí nos encontramos, también podríamos meter la de 500, por cierto, pero nos encontramos con una cámara sobre todo que es la Nikon D7500. Es una cámara de sensor de X, APS-C, que tiene el mismo sensor que la D500 de 20,9 megapíxeles, exacto, con el procesador XPID 5, que es el mismo de la D500, y como digo, que te asegura una fiabilidad y una rapidez espectacular. Es una cámara un poquito más pequeña, un poquito más compacta, pero una cámara muy interesante si quieres dar un pasito adelante en cuestión de cámara. Es decir, si quieres darle pues más tralla, y además ergonómicamente todo lo que te puedes encontrar es mucho más accesible, mucho más rápido, más fácil que en hermanas menores como las que vamos a hablar ahora mismo. Entonces, si nosotros somos, como hemos dicho, profesionales, ya hemos comentado que tanto la 7800 como la 850 serían como las más óptimas. Sin embargo, en este caso, si necesitáramos una cámara con una aspiración de aficionado entusiasta, que también incluso le podemos dar un toque profesional, vaya, yo personalmente me iría a la D500 antes que a la 7500, pero por ahí tendréis que valorar un poquito el precio que os encontréis, porque al final pues también es importante, y lógicamente las 7500 por 1.300 y pico euros te la puedes encontrar frente a los 1.800 de la D500, así que es cuestión de presupuesto. Si nos vamos con, digamos, la gama principiante, que no me gusta a mí de llamarlo, pero vaya, son cámaras más básicas, con una peor ergonomía, pero eso sí, más pequeñas y más ligeras.
sensores muy interesantes porque Nikon los hace y realmente pues nos sirven para un montón de funciones de fotografía y de usuarios. En este caso nos encontramos con dos modelos, la de 5.600 por 699 euros y la de 3.500 por unos 500 y pico euros. Esto ya depende de los kits que cojas o cojas solamente el cuerpo. En este caso, pues bueno, nos encontramos con que la de 3500 con sensor APS-C de X son de 24,2 megapíxeles, igual que la 5600, que es exactamente la misma cámara, pero con la 5600 con un poquito pues, de diferente ergonomía a la hora de coger la cámara, de sujetarla, y sobre todo pues algunas funciones de la pantalla abatible, de pues, sensores táctiles en la pantalla y de conectividad con SnapBridge y demás. Pero vamos, básicamente te puedes ahorrar un poquito en esta cámara comprándote la 3500 y inviertes en una óptica fija de mayor calidad, porque vienen a ser lo mismo. Yo creo que aquí en este caso, si estáis queriendo empezar con el mundo Nikon y si no queréis meteros por presupuesto o por lo que sea en el mundo sin espejo de la serie Z, yo creo que apostar por una 3500 es lo adecuado, pero eso sí, si ya eres un fotógrafo con cierta experiencia y no quieres apostar por el formato completo porque ya tengas objetivos para este formato de X o lo que sea, me quedaría con la de 500 o por presupuesto con la 7500 directamente y me olvidaba de estas otras. Pero como digo, son opiniones que luego tú tienes que valorar, cada fotógrafo es diferente y cada uso también. Así que bueno, cada uno sois fotógrafos distintos, buscáis un uso diferente, necesitáis monturas pues un poquito más, o cámaras un poquito más grandes porque ergonómicamente os gustan de una manera, queréis usar teleobjetivos, queréis usar focales fijas. Bueno, aquí cada uno lo que tiene que hacer es valorar un poquito en función de su presupuesto, en función de por supuesto también del uso y el fotógrafo que es y en el momento en el que se encuentra, qué cámara le conviene. Aquí veis cómo Nikon tiene oferta para todos. Al final, si os gusta la sin espejo porque no os gustan los visores electrónicos o preferéis una cámara más grande, bueno, pues tenéis ofertas o tenéis posibilidades de adquirir grandes cámaras, porque la verdad es que Nikon tiene muy buenas cámaras. Si sois un poco nostálgicos o os gusta tener los controles como a mí en el cuerpo, pues bueno, tenéis la ZC-F, si no os importa tener, eso sí, el sensor APS-C un poquito más pequeño. Y luego pues tenemos la serie Z, una serie nueva, una línea nueva, la que al final se va a ir Nikon totalmente y que al final es el futuro de la compañía. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Yo desde luego lo he hecho con mucho cariño y en Instagram me vais a encontrar con mis fotos en robertomasf, con mis talleres fotográficos y formación online en robertomasfoto.com y en este canal hablando de fotografía, que es lo que más nos gusta. Así que pasadlo muy bien. Chao, chao. Nos vemos.